Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Somos Revival. Amamos a Dios, amamos a las personas, disfrutamos adorar a Dios con pasión. Si ya intentaste todo, ¿por qué no intentas con Dios? Somos Revival, iglesia inusual. Jonatán, a diferencia de su padre Saúl, que estaba obsesionado con mantener el poder y veía a David como un enemigo, él veía a David como un amigo. De hecho, era su amistad tan entrañable que era como un hermano para él. E incluso él le salva la vida para que él pueda escapar de su padre Saúl. Y es en ese punto en el que ellos hacen una promesa de amigos. Y ellos dicen, básicamente así parafraseando, dicen, no sabemos cómo va a terminar este conflicto entre Saúl y David, quién va a terminar siendo victorioso, pero vamos a hacer una promesa de cuates, que el que viva de nosotros dos se va a hacer cargo de la descendencia del otro, como si fueran sus propios hijos. Y ahí, en un momento muy emotivo, ellos se despiden y ya después David ya no vuelve a ver a Jonatán, porque la guerra contra los países enemigos se volvió más cruda y en un punto acorralaron al ejército de Israel y los derrotaron, y Saúl y su hijo mueren en la batalla. Y es donde tenemos esta escena, vamos a leerla por ahí. Dice Segunda de Samuel 4:4, dice: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Y lo leemos y es una escena dramática. O sea, yo creo que hasta La Rosa de Guadalupe se queda corta, ¿no? O sea, imagínense la escena así de la niñera corriendo así, desesperada, porque dicen, ya van a venir los filisteos y nos van a matar a todos, así, con el niño en brazos, y el niño así, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de repente se tropieza y le cae encima y le quiebra las piernas al pobre chamaco. No manches, terrible. Pero esto es el inicio de una historia que es la que quiero que me acompañen a ver. Mefiboset era por derecho un heredero de Saúl. O sea, él debió haber sido el futuro rey de Israel cuando su padre Jonatán fuera el rey, y después iba a pasarle la sucesión a él. Pero algo pasó en su vida que lo dejó lisiado de ambos pies. Podemos poner el siguiente versículo en 2 de Samuel 9, del 1 al 4, porque pasa el tiempo. O sea, aquí nos quedamos con la imagen de Mefiboset, niño lisiado. O sea, un niño que debió haber sido rey, ahora ha quedado inválido y ya no se sabe más de él hasta este punto. Que dice: cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien al que pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado en ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Aquí vamos a detenernos un poquito porque hay muchas cosas que quiero platicarles que son bien interesantes. Para empezar, les voy a contar un secreto de la Biblia. Nada está ahí por casualidad. O sea, todo tiene un propósito. Cada palabra, cada nombre, cada número está ahí y significa algo. ¿Qué significa? Bueno, eso nos toca a nosotros averiguarlo, meternos a estudiar. Pero en este caso voy a hablarles sobre el lugar en el que estaba Mefiboset. ¿Cómo se llamaba el lugar en donde dijeron que estaba? Lodebar. ¿Y qué significa Lodebar? Si nos vamos a las raíces de esa palabra, tenemos que Lodebar significa sin pasto, sin palabra o sin comunicación. ¿Qué significa? Sin pasto, sin palabra o sin comunicación.
Básicamente, la palabra Lodebar se asocia con un terreno árido, con un terreno en donde no crece nada, como si fuera un desierto, porque un desierto es árido, no crece nada, no hay sonido, está todo solo, está abandonado. O sea, básicamente, Lodebar es igual a un desierto. Entonces, vemos que después de de su trágico inicio de esta historia de Mefiboset, donde él pasa de ser el príncipe futuro heredero a ser el niño lisiado de los pies, él acaba, ahora sí que de arrimado en la casa de un tal Maquir, hijo de Amiel, en un pueblucho por ahí que se llama Lodebar, donde te matan a cadillazos, dirían por ahí, ¿no? O sea, está así, no hay nada, no hay nada importante en Lodebar, no hay absolutamente nada de valor ahí. O sea, es un pueblo que está ahí donde no crece nada, donde todo está todo solo, y ahí le tocó vivir a este niño Mefiboset. Y si nos ponemos a pensar un poquito, podemos identificarnos un poco con la historia de Mefiboset en el sentido de que él tenía tantas expectativas, pero algo pasó en su vida que le truncó todas esas expectativas. ¿A quién le ha pasado en algún momento eso, no? O sea, voy a poner algunos ejemplos y ustedes ahí no levanten la mano, pero así van haciendo así con la cabeza, si se identifican. Por ejemplo, acabo de sacar mi primer coche y de repente se me atraviesa alguien y me pega un trancazo en el coche y ahí se van mis ahorros de todo el año. O estoy se me acaba de abrir un trabajo que es la oportunidad de mi vida y al mes viene recorte personal y me despiden. O la relación de 12 años que yo tenía, que yo pensaba que este sí era el bueno, a la mera hora tronó y me quedé solo. Estaba yo tan bien, estaba tan lleno de energía, de fuerza, y de repente me dicen que me detectaron algo por ahí, algo que no debería estar ahí. Y de repente se nos truncó toda esa esperanza, ese potencial que teníamos y terminamos en Lodebar. Y cuando estamos en Lodebar, empezamos a ver como que el mundo no tiene sentido, como que no tiene. ¿Para qué me esfuerzo si estoy aquí sumido en este lugar en el que no importa que yo tanto me esfuerce por hacer crecer algo, no crece? O sea, porque no crece. Y así es lo de Bar. Y empezamos a sentirnos como Mefiboset, condenados. Porque, déjame decirte algo, o sea, Mefiboset no tuvo la culpa de lo que le pasó. ¿Estás de acuerdo? O sea, él era un niño de ese año que tenía 5 años. Tenía 5 años Mefiboset cuando pasó todo este evento trágico. Él no se aferró al poder, así dijo, no, yo quiero ser rey, yo voy a pelear contra David. O sea, él no hizo lo malo ante Dios. O sea, él no hizo nada. O sea, él fue, como diríamos, una víctima de las circunstancias, ¿no? Y muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Empezamos a caminar bien, nos queremos poner ya bien a cuentas con Dios y parece que entre más nos queremos poner bien, algo pasa y nos trunca nuestro camino y es así como de, bueno, pero entonces si haciendo lo bueno me pasa esto, entonces ¿para qué me esfuerzo? Y comenzamos a sentirnos condenados por nuestras familias, quizás porque empezamos a decir cosas como, bueno, pues es que, no sé, los Gómez somos todos bien enojones y eso no va a cambiar, y aunque yo intente hacer mi academia revival y cambiar, es más fuerte esto que yo, ¿no? O condenados por nuestro país también podría ser, no, es que aquí en México no hay oportunidades, así es mejor emigrar a otro lado, ahí al sueño americano, porque aquí no la vas a armar. O condenados por nuestras malas experiencias. No, es que todos los hombres son iguales. ¿Yo para qué? ¿Para qué voy a amar? Mejor me como mi gusanito, dirían por ahí, ¿no? Me quedo solito. Y condenados hasta por nuestro propio nombre, porque así como lo de Bar tiene su significado, Mefiboset también tiene su significado. Y Mefiboset significa de la boca de la vergüenza o de la boca de la humillación. ¿Cómo les quedó el ojo, eh? Imagínate ponerle a tu hijo de la boca de la vergüenza.
por favor, si hay personas aquí que quieren tener hijos o que están esperando un hijo, por favor, escojan bien el nombre de su hijo. No le pongan Anib de la Rep, no le pongan Osuna Yandel, Wisin o algo así. O sea, de verdad, o sea, el peso que tiene un nombre es demasiado. Tú no sabes cómo puedes afectar la vida de tu hijo poniéndole un nombre equivocado. Como vemos aquí, porque déjame decirles algo, Mefiboset no es el nombre real de Mefiboset. Si nos vamos, no, digo, no lo vamos a poner aquí en la pantalla, pero en el libro de Crónicas se hace como tal un censo de todos los hijos de los hijos de los hijos. Y ahí dice, y Saúl tuvo un hijo y se llamaba Jonatán, y Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Meribal. No dice Mefiboset, dice Meribal. Entonces, lo que entendemos de esto es que él quedó tan sumido en esa depresión, por ese trauma que le pasó, esa situación que vino a truncar su vida, que él incluso cambió su nombre y dijo, yo soy la vergüenza de mi familia, yo soy el que nunca va a cambiar, yo soy aquel al que siempre tienen que estarle ayudando porque él no puede, o sea, y eso empezó a trabajar en su mente de tal modo que él se volvió parte de Lodebar, o más bien dejó que Lodebar se volviera parte de su misma identidad. ¿Quieren saber qué pasó después? Pues los voy a dejar con el suspenso porque vamos a ponerle una alfiler a esa historia y vamos a leer la segunda historia, ¿ok? Pero no se preocupen, vamos a regresar. Pero vamos ahora con la siguiente historia, porque esta prédica o esta palabra que quiero compartirles el día de hoy es la historia de 3 hijos. Y ahora vamos a ver la historia del segundo hijo. Ya vimos el primer hijo, que es Mefiboset, y ahora vamos a ver el segundo hijo, que está en Lucas 15 del 11 al 16. Por favor, si me pueden apoyar. Excelente. Esta historia yo creo que ya muchos la conocen, casi todos la deben de conocer porque en algún momento la han escuchado, que es la historia del hijo pródigo. Y vamos a leer cómo dice la palabra. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Y el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba nada. Hasta aquí vamos a detenernos. Y si nos ponemos a analizar ambas historias, tanto la historia de Mefiboset como la historia del hijo pródigo, vemos que tienen ciertas similitudes. O sea, ambos eran herederos, ambos tenían una vida, digamos, cómoda, tenían todo, tenían sirvientes que les ayudaban, tenían un padre que les amaba, tenían familia, tenían prestigio, pero ambos terminaron en un lugar similar, en Lodebar. Dice aquí que el hijo pródigo gastó todo lo que tenía y terminó con un agricultor alimentando a los cerdos y muriéndose de hambre. O sea, básicamente estaba en un lugar asolado, porque leímos ahí, ¿no?, que decía que una hambruna vino y asoló la tierra y no había quien le convidara de comer porque nadie tenía nada. O sea, estaban en un lugar árido, en un lugar desierto donde no crece nada. O sea, estaban en Lodebar. Pero a pesar de que son muy similares las historias, hay una diferencia radical entre una y otra. Mientras que Mefiboset fue, como lo habíamos dicho antes, una víctima de circunstancias que no estaban en su control, el hijo pródigo terminó en Lodebar por culpa de sus malas decisiones. Él tenía todo, o sea, él, si no se hubiera movido, él hubiera podido seguir disfrutando de los beneficios que tenía ser el hijo de este señor o el heredero de este señor, pero él empezó a menospreciar lo que él tenía y él pensó, quizás en su juventud y en su inexperiencia, que él podía hacerla.
No, yo sí puedo, dicen. A mí dame mi dinero que me corresponde y yo veo cómo le hago y lo voy a invertir aquí y lo voy a meter acá y me voy a meter en este negocio y yo voy a ser millonario, me voy a meter de youtuber, de streamer y yo la armo. Y vemos que sus planes de repente ya no salieron como él pensaba y acabó en esta situación tan precaria. Y así como nos relacionamos con Mefiboset, también podemos encontrar algunas similitudes del hijo pródigo en nosotros. A pesar de que esta parábola normalmente se usa para ejemplificar cómo el amor de Dios atrae a los perdidos, a los que no lo conocen, también la verdad es que muchas veces, aún ya conociéndolo, nosotros tenemos estas mismas actitudes que tuvo el hijo pródigo, en el sentido de que conocemos los beneficios de estar en la casa de Dios, que es Revival, su iglesia, pero de repente algo capta nuestra atención allá afuera que decimos, ¿sabes qué? Yo pienso que estaría mejor allá. Yo pienso que puedo estar allá afuera y me puede ir igual de bien que como estoy hoy, que estoy buscando a Dios. Quizás, no sé, los miércoles de recarga no me gusta venir porque juega mi equipo o porque tengo fútbol con mis amigos. Y yo pienso que quizás puedo yo darme esas libertades y empezamos a tomar esas pequeñas libertades. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos tan lejos de casa que no sabemos cómo regresar. Y me encanta que la canción que se tocó hoy fuera precisamente esa, la de Vuelvo a casa, porque ejemplifica todo este escenario. De pasito a pasito nos vamos alejando tanto de la casa de Dios que terminamos en un lugar en el que nunca hubiésemos llegado de otra forma, ¿no? E inclusive algo que a mí me llama mucho la atención y que lo puedo ver en las vidas que han pasado por este mismo proceso, es que cosas que tú pensabas que nunca ibas a hacer, las terminas haciendo por la necesidad. Por ejemplo, aquí en el caso del hijo pródigo, menciona que aún las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos, él quería comérselas y no podía, porque era tanta su hambre, era tanta su necesidad, que hasta lo impensable estaba a punto de hacer, ¿no? Porque para los judíos había como una lista de animales que eran limpios y otra que eran animales que les llamaban inmundos, que no los podían ni tocar según su ley. Uno de esos animales inmundos eran los cerdos. Entonces, de entrada ya trabajar cuidando cerdos ya era algo para ellos cuestionable, por decir menos, ¿no? Pero todavía comerse la comida de un cerdo era algo blasfemo, ¿no? Algo así escandaloso. Pero hay un dicho que dice que el hambre tiene su forma de suavizar las convicciones. Y muchas veces es así en nuestra vida. Cuando estamos tan necesitados, empezamos a hacer cosas que de otra forma no hubiésemos hecho. Empezamos a mirar cosas que no hubiésemos visto antes, porque buscamos llenar esa hambre o llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón con cosas que no lo van a llenar, que no son para nosotros. La comida de los cerdos no es para los humanos. Las cosas del mundo no es para los hijos de Dios. Pero cuando nos alejamos tanto de la casa del Padre, comenzamos a perder el norte, como dirían. Ya no sabemos en dónde estamos, ya no sabemos cómo regresar. Empezamos a doblegar nuestros valores, doblegar nuestras convicciones. Y es lo que ha llevado a que la sociedad que hoy tenemos esté tan de cabeza. Porque en algún momento alguien dijo, vamos a sacar todo lo que tenga que ver con religión de las escuelas. O vamos a sacar todo lo que tenga que ver con Dios de los medios de comunicación. Y paso a pasito nos fuimos alejando del plan de Dios para nosotros, que terminamos viendo cosas que jamás hubiésemos visto en otra temporada de la historia de la humanidad. Tanto como en general como sociedad como en personal, ¿no? Y eso es lo que tiene Lodebar, que se va enraizando en cada persona y se vuelve algo normal. Normalizamos la soledad y normalizamos el silencio que hay en Lodebar. Y como en el caso de Mefiboset, lo volvemos parte de nuestra identidad. Porque Lodebar podrá ser hostil, podrá ser árido, podrá ser solitario,
pero es cómodo. Es cómodo estar en Lodebar cuando ya te acostumbraste. Es como el calor de Veracruz. Nosotros quizás no nos gusta tanto, pero ya nos acostumbramos. Pero tráete a alguien que venga de un clima más templado y lo pones a las 3 de la tarde así en el cruce de Díaz Mirón y Bolívar y vas a ver cuánto tiempo aguanta. Dices, no hombre, esto está pero infernal, ¿no? Y es así porque cuando no estás en ese entorno de Lodebar, sientes que no perteneces ahí. No, yo no tengo que estar aquí, pero entre más tiempo pasas sumido en Lodebar, más normal se te hace. No, pues es que a mí siempre es normal que me vaya mal, o yo soy el que siempre quiebra los negocios que intenta, o yo soy el que siempre le va mal en la escuela, o el que siempre la terminan engañando, o que siempre la terminan dejando. Y se vuelve la normalidad. Ya somos así, ya, ¿para qué cambiar? Y quiero seguir ahora hablando de la tercera historia. Y ya les prometo que a pesar de que estamos así como yéndonos a picada hacia el precipicio, les prometo que sí vamos a subir. Ahí aguántenme. Está muy deprimente, pero ahí aguántenme. Yo sé para dónde voy. La tercera historia es una historia más reciente. Es del siglo pasado. Y es sobre un hombre que conoció a Jesús cuando él era muy joven, como 7 años más o menos. Y él se empezó a involucrar mucho en lo que tenía que ver con la iglesia. Él y su familia pues asistían todos los domingos a la iglesia. Él empezó a servir como parte de su congregación. Y él en realidad disfrutaba mucho todo lo que tenía que ver con Dios, con la iglesia, la comunidad. Pero fue creciendo y entró en la etapa de la adolescencia, donde todo el mundo se empieza a preguntar el porqué de las cosas. Y donde todo el mundo como que pone cara así como de que chupan limón y se pone así medio, así como si se hubieran olido una flatulencia, así como. Y a todo le ponen peros, ¿no? Y este muchacho, este joven, entró en esa etapa y él se empezó a dar cuenta de que la forma en la que le habían enseñado que era Dios, que era la iglesia, era como tan cuadrada, tan estricta, que demandaba perfección absoluta, o en el caso contrario eras así el peor de los pecadores, ¿no? Y él veía la dureza con la que se trataba no solamente a los que venían de fuera, sino a los que estaban adentro, y no le gustó. No le gustó porque se sintió herido en su momento, y no le gustó porque se sentía como algo hipócrita. Entonces él entró como en una cruzada contra Dios, contra la iglesia, y él se empezó a alejar como el hijo pródigo, pasito a pasito. Él dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener nada que ver. Nunca dejó de creer en Dios, eso sí, pero se empezó a apartar. Empezó a llegar tarde a la iglesia, a sentarse hasta atrás. Y cuando su mamá le preguntaba, ¿viniste a la iglesia? Decía, sí. ¿Y de qué hablaron? ¿De Dios? Y así empezó poco a poco a apartarse hasta que se alejó completamente y terminó en Lodebar. Y estando en Lodebar, pensó que podía llenar ese hueco que había quedado en su corazón con amistades, con relaciones, con juegos, con cualquier cosa que pudiera distraerlo de la soledad que sentía. Pero a medida de que pasaban los años y él se hacía mayor, esa soledad solamente crecía y crecía más en su corazón, porque sabía, él en lo profundo de su corazón, él sabía que no había nada que pudiera llenarlo más que la presencia de Dios. Pero era tanto su enojo y tanto su resentimiento con ese Dios que él se había idealizado en su mente, que él decía, no, yo no voy a ceder, porque yo sé que en el momento en el que yo ceda, yo voy a caer de nuevo en tus brazos y no quiero. O sea, ya era así como de, no quiero volver, yo estoy bien así. Aunque su vida se estaba despedazando y él entró en una depresión terrible, tanto que casi estuvo a punto de suicidarse, él de todas formas no quería dar su brazo a torcer. Él decía, no, yo así soy, así como les decía hace rato de Lodebar, lo hacemos en nuestra mente, parte de nosotros, yo así soy.
Yo y Dios no compaginamos. No puedo seguirlo. Soy demasiado imperfecto, soy demasiado pecador, soy demasiado no apto para seguirlo, porque tenía esta idea de que solamente Dios podía aprobar a aquellos que eran impecables, y él ante sus propios ojos era el más miserable de todos. Y en este punto podemos ver que las tres historias están en el mismo punto. Tres hijos que empezaron tan bien y terminaron tan mal. Pero déjame decirte algo. Aunque tu vida haya comenzado en Lodebar, o aunque la mayor parte de ella la hayas pasado en Lodebar, no tiene por qué terminar en Lodebar. Y vamos a leer cómo termina la historia de Mefiboset en 2 de Samuel del 9, del 5 al 7. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró ante el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Y Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Entonces vemos aquí que David fue fiel a su pacto que había hecho con Jonatán. Él buscó a Mefiboset y lo sacó de Lodebar y lo trajo al palacio. Y Mefiboset tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque según la tradición de los reyes de aquel entonces, para que un rey pudiera reclamar su soberanía absoluta como rey de un país, tenía que eliminar a toda la descendencia del rey anterior. No sé si alguna vez lo habían escuchado o lo habían visto en alguna de esas películas de época, ¿no? Que llegaba el rey nuevo y hacía una matazón de gente por todos lados, y ahora sí, ya yo soy el mero bueno, y ahora es mi descendencia la que va a reinar. Entonces cuando a Mefiboset le dijo: David te está buscando, dijo: no, ya valí, ya ahora sí ya me encontró, ya me va a dar cuello. Y por eso él dice: soy tu siervo. Es así como decirle: no me mates, yo soy tu esclavo si quieres, pero no me mates. Y David le dice: no tengas miedo, no te voy a matar. Yo lo que quiero es restituirte a tu condición original. Y podemos leer el último versículo de 2 de Samuel, del 12 al 13. Dice: Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Entonces vemos cómo, de la misma forma tan de repente como la vida de Mefiboset se descarriló completamente, así de la misma forma tan repentina, tan de repente, llegó un mensajero del palacio real y le dijeron: ¿sabes qué, papi? Vente, porque el rey te está buscando. Y dice que a partir de ese encuentro que él tuvo con el rey, Mefiboset y su familia vivieron en Jerusalén y comía a la mesa del rey como uno más de sus hijos. Del mismo modo, podemos decir que la vida del hijo pródigo pasó por el mismo proceso. De repente él se acordó que estaba lejos de la casa del padre, y entonces él tomó la decisión de acercarse. En el caso de Mefiboset fue tan de repente como llegó, pero tan de repente como se arruinó su vida, así de repente se arregló. Y en el caso del hijo pródigo, que fue el que tomó la decisión de alejarse, él tuvo que tomar la decisión de acercarse. Entonces regresó, y en lugar de encontrarse con un padre enojado, un padre que le iba a recriminar que se había gastado la mitad de toda su fortuna viviendo perdidamente, dice la Biblia, lo que encontró fue un padre que lo extrañaba, un padre que lo recibió con brazos abiertos y que lo restituyó a su lugar de honor, porque le puso ropa nueva, le puso un anillo, que el anillo significa autoridad. Él restauró su autoridad como hijo. Y en el caso del hombre de la tercera historia, él salió de Lodebar gracias a las oraciones de su mamá. Porque a pesar de que él estaba tan necio en no querer
reconciliarse con Dios, su madre nunca perdió la fe de que Dios tenía planes para su vida y de que Dios iba a obrar en su vida. Y le insistió tanto que lo cansó. O sea, le dijo, ¿sabes qué, mamá? Ya me tienes harto. Voy a darte un último chance. Voy a darte un último chance. Y ya de aquí no quiero que me vuelvas a decir absolutamente nada que tenga que ver con Dios. Y en ese chance, él fue a un retiro donde les platicaron la misma historia que te estoy platicando el día de hoy. Y es porque el hijo de la tercera historia soy yo. Entonces Dios me sacó de un lugar en el que solamente había depresión, donde solo había muerte, donde solamente había soledad, donde estaba tan enojado con una visión que yo me había construido, con una mentira que yo me había construido de Dios, de que Dios solamente estaba como sentado en su trono, tachando así de, bueno, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ah, hoy te equivocaste, hoy te enojaste, hoy pecaste, sale, vas para afuera. Y en ese retiro yo conocí a Dios de verdad a través de esta historia, de la historia del hijo pródigo, y de cómo, sin importar la condición en la que tú estés, el deseo de Dios siempre es llevarte de vuelta a tu condición original, porque Él no creó a la humanidad para arrojarla al infierno como muchos piensan. La Biblia dice que el infierno es el lugar de Satanás y sus ángeles, pero nosotros nos creó a su imagen y semejanza para que nosotros estuviéramos con Él, para que fuéramos parte de su familia. Pero nos hemos creído tantas mentiras que nos hemos alejado y hemos terminado en Lodebar. Y si hoy tú estás en Lodebar, si sientes que ya no tienes escapatoria, que no tienes hacia dónde correr, que nada te sale bien, que tienes una nube negra persiguiéndote, que parece que va a arruinar todo lo que tú te propones, quiero decirte hoy que ese no es el plan de Dios para tu vida, y que lo único que tú tienes que hacer es disponer que Dios haga su voluntad en ti y te lleve de nueva cuenta a ese estado original. Les había dicho al principio que el nombre de Mefiboset no era Mefiboset, era Merib-Baal. Y Merib-Baal significa el que pelea contra Baal. Y Baal era como una deidad pagana que había en ese entonces. Entonces el verdadero nombre de Mefiboset era el que lucha contra lo que se opone a Dios. Pero él en su mente había creído que él era el hijo de la vergüenza, hasta que David lo restauró y pudo recuperar su nombre original. Entonces no sé si hoy tú te identificas como el perdedor o la solterona. Tú nos quieres llevar a ese desierto muchas veces para que puedas hablarnos tiernamente, como dice Oseas, y puedas hacernos ver que tu amor va más allá de nuestros errores, de las mentiras que hemos creído en nuestro corazón, de las cosas que han venido a querer robarnos ese gozo y esa paz que sentimos cuando estamos en tu presencia. Y muchas veces nos hemos sentido derrotados, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido como que a nadie en el mundo le importamos. Pero en medio de ese desierto, en medio de esa soledad, hoy escuchamos tu voz diciendo: vuelve a casa, hijo, porque aquí están los brazos de tu Padre que te ama, tu Padre que desea lo mejor para ti, tu Padre que no te juzga por las cosas que has hecho mal, pero que te ama tanto, que quiere que tú seas mejor, que tú seas la versión original que Él hizo. Hoy oramos a ti, Padre, y te pedimos que traigas esa paz y ese entendimiento a nuestro corazón de que no importa qué tan negro veamos el panorama, siempre tú tienes la intención y el deseo de restaurarnos, Señor. Y hoy, como Mefiboset, hoy venimos ante ti, nos postramos y decimos: soy tu siervo. Aquí estamos, aquí rendimos nuestros corazones a ti. Como el hijo pródigo venimos y decimos: Padre, hemos pecado contra ti.
No merecemos ser llamados tus hijos, pero tu amor es tan grande por nosotros que tú nos llamas hijos a pesar de nuestros errores. Hoy te pedimos, Padre, que tú transformes nuestras vidas y que abras ríos donde no hay, Señor, que transformes, como dice tu palabra, ese desierto en manantiales, en praderas, que des vida a esos huesos secos, Señor, que han sido nuestro espíritu en esta temporada, Señor, y que tú nos lleves a más, Señor, que tú nos lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que podamos decirle a Lodebar: ya no más. Pasé mucho tiempo aquí, aprendí cosas, pero ya no más, porque mi destino no es estar en Lodebar, es estar en la mesa del Rey. Y hoy, Señor Jesús, te aceptamos como el Señor de nuestro corazón y te pedimos: ven y toma tu lugar, reina en nuestras vidas y llévanos a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra de Dios haya bendecido tu vida. Soy Diego Rossi, pastor de Revival, y estamos aquí en Coffee Life. Y quiero invitarte a que te conectes a todas nuestras redes, también a que hagas parte de nuestros grupos Conexión. Miércoles, nuestras reuniones a las 8 de la noche de recarga, una recarga de fe. Y domingo 5:30 aquí en Rafael Cuervo 137. Te envío un abrazo, 1000 bendiciones para ti y sigue conectado, que Dios tiene una palabra de fe que desafiará tu vida.